Quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Libro de Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo y luego vamos a orar. Juan 8, 34 al 36 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste un día más de vida. Te damos gracias porque abrimos nuestros ojos y hemos ya desde ahora podido contemplar tu misericordia y tu poder en la creación. Hemos podido ver tu misericordia al traernos a este lugar con seguridad y bien. Ahora te suplicamos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos estudiar esta doctrina tan importante de la libertad cristiana. Ayúdanos. Te rogamos esto por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 21 de nuestra confesión de fe, el cual trata sobre el tema de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. El tema de la libertad cristiana es uno que ha venido a ser asociado principalmente con asuntos de preferencia. Cuando pensamos en la libertad cristiana, rápidamente vienen a nuestras mentes una serie de listas de prohibiciones o de cosas que la palabra de Dios nos permite hacer. Nuestra mente rápidamente piensa en asuntos sobre bebida, comida, vestimentas y traducciones humanas. Pero aunque estas cosas tienen que ver en cierto modo con la libertad cristiana, ellas no representan la totalidad de lo que la libertad cristiana es. La esencia de la libertad cristiana, para ser entendida, debemos preguntarnos dos cosas. Primero, debemos preguntarnos de qué hemos sido librados, de qué hemos sido libertados, y luego debemos preguntarnos para qué hemos sido libertados. Si queremos entender la esencia de lo que realmente es la libertad cristiana, tenemos que preguntarnos de qué hemos sido libertados. Y es lo primero que se nos enseña en el párrafo 1 de este capítulo 21 de la confesión. Dice el párrafo: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. ¿De qué hemos sido libertados? Hemos sido libertados de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Y cuando entendemos de qué hemos sido libertados, nos damos cuenta de que la libertad que Dios nos otorgó, que Cristo nos otorgó, es una libertad de tres formas. Es una libertad legal, es una libertad moral y es una libertad penal. La liberación que recibimos como parte de la libertad cristiana es una liberación legal.
Es una liberación legal porque hemos sido libertados, como dice este párrafo, de la culpa del pecado. Todos nosotros somos pecadores, nacemos siendo pecadores. Todos nosotros somos culpables de pecado. Pero la palabra nos dice que se prometió a los hijos de Dios un Mesías, a los elegidos se le prometió un Mesías que vendría al mundo y mediante su vida y muerte los libraría de la culpa del pecado. Eso es lo que vemos en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué hemos sido libertados? Hemos libertado de la culpa del pecado por la obra de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hemos sido libertados de la culpa del pecado, pero también hemos sido libertados de la ira de Dios. Hemos sido libertados de esa sentencia que colgaba sobre nuestras cabezas, que pendía sobre nuestras cabezas. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nacimos pecadores, nacimos culpables del pecado, nacimos bajo la ira de Dios. ¿De qué hemos sido libertados? Hemos sido libertados de esta culpa del pecado, hemos sido libertados de la ira de Dios. En tercer lugar, como parte de esa liberación legal, hemos sido libertados de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Ya no estamos obligados, como vimos cuando estudiamos el tema de la ley, ya no estamos obligados a obedecer a la perfección la ley ceremonial ni la ley civil. Hemos sido libertados de esa obligación. Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué hemos sido libertados? Bueno, hemos recibido una libertad legal en la que Dios envió a su Hijo Jesucristo y por su vida y muerte nos libró de la culpa del pecado, nos libró de la ira de Dios, nos libró de la maldición de la ley. Pero también hemos recibido una liberación moral. La libertad cristiana también implica una liberación moral, dice el párrafo 1, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Hemos sido librados de este mundo, un mundo que, como dice la palabra, busca moldearnos, busca que tomemos su forma. La palabra dice claramente que los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Y no somos del mundo porque hemos sido libertados de esa influencia del mundo. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Voy a estar leyendo muchos pasajes, así que les animo a que los anoten para que puedan leerlos en casa. Dentro de esa libertad moral, hemos sido librados de la influencia del mundo. Pero también fuimos libertados de la esclavitud del diablo.
Hemos sido libertados de nuestro enemigo mortal que busca cegarnos, que busca tentarnos, que busca seducirnos, que busca engañarnos. Antes éramos esclavos de Satanás, pero ya no lo somos. Hemos sido libertados de su dominio. El mismo Señor Jesucristo, cuando se le aparece al apóstol Pablo, le dice que él habría de ser enviado a los gentiles, allí en Hechos, capítulo 26, verso 18, y le dice, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Libertados de las garras de Satanás, de su dominio, de sus seducciones, de sus engaños, de sus tentaciones, por el poder de Cristo. Que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Y habiendo sido libertados de la oscuridad, habiendo sido libertados de las garras de Satanás, ahora el Hijo de Dios es capaz por el Espíritu de resistir a Satanás. Por eso dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Hemos sido libertados de la esclavitud, del dominio de Satanás. Hemos sido libertados de la influencia de este mundo, y eso como parte de la liberación moral que hemos recibido. Hemos sido también libertados del control y el dominio del pecado remanente. Ese pecado que todavía mora en nosotros. Ese pecado que, como dice la palabra, hace guerra en nuestro interior. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado, dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aún queda en nosotros pecado remanente. Pero dice la palabra que ese pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Hemos sido libertados del dominio del pecado. Hemos recibido, ¿de qué hemos sido libertados? Es la pregunta. ¿De qué hemos sido libertados? Hemos sido libertados de una esclavitud legal que involucra la culpa del pecado, que involucra la ira de Dios, que involucra la maldición de la ley. Hemos sido libertados de una esclavitud moral, que involucra las influencias del mundo, que involucra el dominio del diablo, involucra el dominio del pecado. Pero también hemos recibido una liberación de la esclavitud penal. De la esclavitud penal, dice el párrafo 1, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Somos libertados del mal de las aflicciones. El cristiano es libre y ahora las aflicciones que vienen a su vida, porque aunque el cristiano sea libre, no por eso deja de sufrir, pero él sabe que ha sido libertado y que si a su vida llegan providencias aflictivas, ellas son parte del plan de Dios para él. Es parte del plan de su Padre amoroso para con él.
Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hemos sido libertados de las aflicciones de este mundo. Y esa es una gran libertad. Porque los sufrimientos no son solo por sufrir, son parte de un plan, parte de nuestro plan, parte del plan de nuestro Padre para nuestro bien. Hemos sido libertados de las aflicciones de este mundo. Hemos sido libertados del temor y del aguijón de la muerte. Qué gran libertad siente el Hijo de Dios que ha sido librado de la incertidumbre y del miedo a la muerte. El miedo de lo que ocurrirá después de la muerte. Porque ese Hijo ahora sabe que después de la muerte no vendrá para él una condenación eterna. No vendrá para él una condenación eterna. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54, dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos sido libertados del temor, de la incertidumbre, del miedo de qué ocurrirá luego de la muerte. Porque la muerte ha sido despojada de su victoria, de su aguijón. Ausentes del cuerpo, presentes en la presencia de Cristo. Hemos sido libertados del mal, de las aflicciones, como parte de esa liberación penal. Hemos sido libertados del mal, de las aflicciones del mundo. Hemos sido libertados del temor y el aguijón de la muerte. Hemos sido libertados de la condenación eterna en el infierno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si eso fuera todo lo que fuera la libertad cristiana, es suficiente. Suficiente. Libertados de la condenación penal, moral y, ¿cuál es la otra? Legal. Oh hermanos, gloria a Dios por la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. ¿De qué hemos sido libertados? Hemos sido libertados de una gran esclavitud. Esto que acabamos de ver es libertad total en Cristo. Muy bien, hemos visto de qué hemos sido libertados. Ahora vamos a ver para qué hemos sido libertados. ¿Para qué hemos sido libertados? Hemos sido libertados para obtener por medio de Cristo libre acceso y una total obediencia para con Dios. Libre acceso a Dios y una total obediencia para con Dios. Dice el párrafo 1. Y también consiste en su libre acceso a Dios
y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. La libertad cristiana ahora nos da una nueva disposición para amar y acercarnos a Dios. La libertad cristiana ahora nos da una nueva relación con Dios en la que podemos acercarnos a Él. Acercarnos a Él como un hijo se acerca a un padre. Acercarnos a Él sin ataduras, acercarnos a Él sin restricciones. Efesios capítulo 3, verso 11 al 12 dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Somos libres de acercarnos a Dios. ¡Qué gran maravilla! ¡Qué gran maravilla poder acercarnos a Él y llamarle Padre! Amén. En oración. No acercarnos a Él por un miedo servil, no obedecerle por un miedo servil como quien se acerca a un verdugo, sino acercarnos a Él y obedecerle a Él por amor filial. Acercarnos y obedecerle a Él como el amor que siente un hijo por un padre que es amoroso, un padre que es bondadoso, considerado y atento. Dice Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Para qué hemos sido libertados? Para poder tener una relación personal con Dios a través de Cristo. Para poder acercarnos a Él con confianza, poder orarle a Él y saber que si nuestras oraciones son conforme a su voluntad, Él las escucha. Para saber que ahora no tenemos que acercarnos con temor. Para saber que ahora podemos obedecerle y serle agradable. Para eso hemos sido libertados. No hemos sido libertados para hacer lo que nos da la gana. No hemos sido libertados para satisfacer nuestros propios placeres. Recibimos una liberación legal, una liberación moral, una liberación penal para poder acercarnos a Dios y obedecerle, no para satisfacer los deseos de nuestra carne. La libertad cristiana no se trata primordialmente de lo que puedo o no puedo hacer. La libertad cristiana se trata primariamente de ahora tener una relación con Dios en obediencia y amor por Él. Ahora, hermanos, observen que en el párrafo 1 se nos da un párrafo adicional y aquí los escritores de la confesión aportan un elemento adicional de la esencia de la libertad cristiana, uno que es peculiar a los creyentes del Nuevo Testamento. Dice el párrafo adicional ahí en el párrafo 1. Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas
de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Dice este párrafo que nuestra libertad es mayor porque hemos sido libertados de la obediencia perfecta a la ley ceremonial. Dice que gracias a Cristo gozamos de una mayor confianza para acceder al trono de la gracia. Allí en Efesios capítulo 2, verso 18 al 19 se nos dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que ya no sois extraños ni extranjeros como antes, ya no lo sois, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Qué gran misericordia, qué gran amor, qué gran cosa haber nacido de nuevo en el Nuevo Testamento. Una libertad ampliada. Ya no somos extranjeros, ahora somos de la familia de Dios. Muy bien, en el párrafo número 1 vimos respuesta a las preguntas de qué fuimos libertados y para qué fuimos libertados. Ahora vemos en el párrafo 2, se nos habla del ejercicio de la libertad cristiana o la libertad de conciencia. Y creo que cuando las personas piensan en la libertad cristiana, se refieren más bien a este aspecto del que se habla en este párrafo. Y lamentablemente creo que obvian o ignoran lo que acabamos de ver. La esencia fundamental de la libertad cristiana. Creo que se circunscriben a esto, que también es parte de la libertad cristiana, pero como dije, no lo es todo. Los escritores ahora nos hablan de la esencia de la libertad de conciencia y sus implicaciones prácticas, y se nos dice que la esencia de la libertad de conciencia radica en el dominio exclusivo de Dios sobre ella. El dominio exclusivo de Dios sobre la conciencia, dice el párrafo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Ningún hombre tiene el derecho de ejercer dominio sobre la conciencia de su prójimo. Solo el Señor, solo Dios es el dueño absoluto de la conciencia. Solo Él puede establecer demandas que deban de ser obedecidas por los hombres. Dice allí en 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Vayan allá, 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Dios es el único dueño de la conciencia y establece lo que debe obedecerse, no, establece las prohibiciones y establece el marco de la libertad en su palabra. En su palabra. Ahora, el hecho de que Dios sea el único dueño de la conciencia tiene implicaciones prácticas. La primera implicación es que si atamos nuestra conciencia a tradiciones de hombres, traicionamos nuestra libertad cristiana. Si atamos nuestra conciencia a tradiciones de hombres, traicionamos nuestra libertad cristiana. Eso es lo que se nos dice allí en el párrafo 2. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandatos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia.
y se nos cita Colosenses capítulo 2, versos 20 al 22, dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo, ¿por qué te sometes a grupos que dicen que tú no puedes comer cerdo en el día de hoy? O no puedes comer algo que me encanta, los shrimp, ¿cómo se dice en español shrimp? Los camarones. ¿Sabes lo bueno que es un camarón con una salsita marinara, una cosa? Yo no puedo, porque ellos dicen que eso es pecado. Si yo ato mi conciencia a estas cosas, traiciono la libertad, traiciono la verdadera libertad de conciencia. Si tu conciencia está atada a estándares y tradiciones humanas y las practicas como asuntos que demandan obediencia, entonces has traicionado la libertad que ha sido dada por Cristo. La segunda implicación que vemos es que debido a que Dios es el único dueño de la conciencia, no debemos tener una obediencia absoluta y ciega a ningún líder humano. Dado que Dios es el único dueño de la conciencia y que Él establece en su palabra las prohibiciones y el marco de la libertad que tenemos, no debemos tener una obediencia absoluta y ciega a ningún líder humano. Esto es lo que se nos dice allí en la confesión, dice: y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Obedecer a hombres sin confirmar que sus órdenes o mandatos son conforme a la palabra de Dios es destruir la libertad que el Señor nos ha dado. Y dice la confesión que es prácticamente como no usar el raciocinio, no usar la mente. No es que no debamos someternos a nuestras autoridades o debamos someternos a otros. Pero nosotros estamos llamados por las Escrituras a confirmar que lo que se nos está ordenando o diciendo es conforme a la palabra de Dios, porque nuestro sometimiento absoluto es a la palabra de Dios. Por eso Pablo, hablando de los bereanos, dice allí en Hechos capítulo 17, versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea recibieron la palabra con prontitud, con solicitud. No es que tú te vas a poner ahí, te vas a sentar ahora a cuestionar cada coma y punto que el pastor diga. Y estás escuchando el mensaje con suspicacia. Pero tampoco es que tú vas a recibir todo lo que te digan y no tener un espíritu que discierne lo que se te está diciendo. Tienes la responsabilidad de recibir la palabra con solicitud, pero también debes escudriñar las Escrituras para saber si estas cosas son así. Hermanos, existe siempre el peligro de que maestros se levanten y enseñen como doctrinas
preceptos de hombres, como se nos advierte en Mateo capítulo 15, verso 9. El creyente debe ser como estos bereanos. Debe recibir la palabra con oídos receptivos. Debe recibirla con mentes dispuestas. Pero siempre debe hacerlo con sus Biblias abiertas. Con sus Biblias abiertas. Verificando que si lo que se le dice es conforme y está de acuerdo con la palabra de Dios. Esta semana pude ver un video del pastor John MacArthur y me llamó mucho la atención porque él hablaba sobre la práctica que tienen algunas iglesias, esas iglesias grandes que tienen edificios amplios, de poner pantallas para enfocar la cámara en la cara del que predica, así que los que están muy atrás puedan verlo. Y él decía que ellos no practicaban eso en la iglesia donde él servía, porque él no quería que las personas estuvieran viendo una pantalla su cara. Él quería que la gente estuviera con la cara hacia abajo mirando sus Biblias. Y ese debe ser nuestra aspiración como pastores, ¿verdad? No que la gente tenga una obediencia servil a lo que decimos, sino un pueblo informado que escucha el mensaje con mentes atentas y oídos atentos, pero siempre con sus Biblias abiertas. Y nuestra esperanza, hermanos, como pastores, no es que la gente nos obedezca, que la gente siga lo que tenemos que decirles, porque son nuestros amigos. Queremos que sean nuestros amigos. Pero lo que queremos es que cuando prediquemos la palabra, ustedes oigan la voz de su Señor y sigan la voz de su Señor. Muy bien, acabamos de ver lo que decía el párrafo 2. Ahora en el último párrafo, los escritores de la confesión nos hablan del abuso de la libertad cristiana. El abuso de la libertad cristiana. Ellos dicen allí, párrafo 3, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, dicen ellos, destruyen el propósito principal de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito principal de la libertad cristiana? Tener la libertad de acercarnos a nuestro Padre y tener ahora un corazón que quiere obedecer a nuestro Padre. Ese es el propósito, no complacer los deseos de la carne. Y lamentablemente lo que vemos mucho en el día de hoy es que cuando se habla de la libertad cristiana, nos enfocamos solamente en eso que dice que ninguno se haga dueño de nuestra conciencia. No, yo puedo fumarme un tabaco, tú no me puedes decir a mí que no, tú no eres dueño de mi conciencia, yo tengo libertad cristiana. No, yo puedo ir a estas fiestas que mis familiares hacen porque tú no me puedes decir a mí que yo no puedo hacerlo porque yo tengo libertad cristiana. ¿Dónde dice en la Biblia que yo no puedo hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo hacer aquello? Ese es el enfoque de hoy día. La Biblia no dice que eso es pecado. Nada sobre obedecer a Dios, nada sobre agradar a Dios, nada sobre acercarnos a Dios, nada sobre una vida de santidad, nada sobre una vida de obediencia. Es qué yo puedo hacer, hasta dónde me puedo acercar para darle, alimentar mi carne y mi concupiscencia. De eso se trata la libertad cristiana en el día de hoy. Ese no es el fin y el propósito de nuestra libertad. Es acercarnos a nuestro Padre.
acercarnos más a Él, procurar una vida de santidad, querer ser más como Él. Es que hemos sido libertados del mundo y de la influencia del mundo. ¿Por qué si hemos sido libertados del mundo y de su influencia nos vamos a parecer ahora más al mundo? No tiene sentido. No tiene sentido. Nuestra libertad es todo lo contrario, es para parecernos más a Dios, para amar más a Dios, querer ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí muy sabiamente este párrafo de la confesión, que quienes abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio, lo hacen para su propia destrucción. Gran advertencia. Sigue utilizando la libertad cristiana para acercarte a los bordes del pecado. Sigue utilizando la libertad cristiana para parecerte más al mundo y acabarás poniendo en riesgo tu propia alma. Quien usa la libertad cristiana como excusa para el libertinaje, para abusar de ella, está pervirtiendo todo el propósito por el cual Dios nos libertó. Amén. Nuestra libertad, hermanos, como dije, es para servir más a Dios, para amar más a Dios y para conformarnos más a su santa palabra. Para concluir, ¿qué podemos aprender de esto? ¿O a qué debemos pensar sobre esto? Podemos aprender que solo hay verdadera libertad de conciencia cuando recibimos la liberación de nuestros pecados. Amén. Solo hay verdadera libertad cuando hemos sido librados de nuestros pecados. No hay verdadera libertad sin el perdón. No hay verdadera libertad sin esa obra que Cristo hace en nuestros corazones. El marco esencial de la libertad cristiana es la libertad que provee el Evangelio. Amén. Sin el Evangelio no hay libertad. Sin el perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús, no hay verdadera libertad. Amigo que te encuentras aquí, tú que aún te encuentras en tus pecados, hasta que el Señor Jesucristo no haga una obra salvadora en tu vida, tú no experimentarás verdadera libertad. Porque aún continúas esclavo de tus pecados. Porque aún vives esclavo de las tentaciones y los engaños del diablo. Porque aún vives preso bajo las influencias destructivas del mundo, hasta que el Señor Jesucristo no venga y transforme tu vida, te cambie por su Espíritu. Tú no vas a poder recibir verdadera libertad y te encuentras en camino a una condenación eterna. Así que el llamado para ti en esta mañana, amigo, es que te arrepientas y vayas en fe a los pies de Cristo Jesús. Ruega al Señor por perdón, ruega al Señor que haga esta obra transformadora dentro de ti, para que tú entonces puedas ir en confianza al Padre y para que entonces dejes por fin de ser un esclavo. Recuerda el pasaje que leímos al principio. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor haga esa obra en algunos de ustedes en esta mañana. Vamos a orar.